Hola, gracias por estar ahí. ¿Me acompañan a presenciar este anecdotario de personajes conocidos? Venga. Una anécdota es un cuento corto que narra un incidente interesante o entretenido, una narración breve de un suceso curioso, algo que se supone le haya pasado a alguien. Al mismo tiempo, evidenciar que se pueden hacer trabajos audiovisuales sin grandes inversiones y sin apelar a las escasas y tan manidas subvenciones. Existen excelentes profesionales en este país y solo hay que dejarles exponer su talento y valía. Por otra parte, demostrar que un teléfono móvil sirve para algo más que para complicar la existencia de nuestros jóvenes e introducir problemas de naturaleza indeseada para todos. Las personas que aquí colaboran y que son las que le dan el valor que este trabajo pueda tener, me ayudaron a colocar el trípode y buscar los escenarios para el rodaje. De esto último, alguna anécdota más se podría contar. En definitiva, aquí solo existe la palabra, algo tan maravilloso y que tan poco valor le damos, y es que el mejor blasón de que disponemos las personas y que tan poco uso hacemos. Lo decía Ana María Matute, la palabra es el arma de los humanos para aproximarse unos a otros. Prepárense y pónganse cómodos. Les invito a una imaginaria sobremesa agradable y divertida. Bueno, pues me acuerdo de una anécdota que pasó este verano. Justo vengo de los Juegos Olímpicos y, bueno, pues todo el ajetreo de entrevistas, fotos, bueno, un montón de cosas que te parecen un poco, bueno, grandes comparado con lo que te haya pasado. Entonces, bueno, decido irme una semana de vacaciones a Cancún y digo, quiero desconectar de todo, de teléfono, de móvil, de reloj, de horarios. Y, bueno, una de los días, más que estar en la piscina dando baños y poco más, decidimos ir a dar una vuelta en barco, hacer snorkel y, bueno, un poquito de un paseo por allí, por Cancún. Y entonces de repente empieza a entrar muchísimo viento. Los marineros como que, bueno, parecían al principio profesionales, pero cuando empezó a subir el viento como que no tenían mucha idea. Y se empezaron a poner nerviosos y tal. Yo les dije que si necesitaban ayuda, pues bueno, pues al final, que estaba de vacaciones, me parecía que yo sabía un poquito más de ellos de vela. Y me dijeron que éramos clientes y que teníamos que estar ahí que ellos sabían hacer todo. Total, que a medida que va subiendo el viento vamos a atracar a un puerto con las típicas maderas, vamos, muy rústicos y con unas maderas ancladas en el fondo. Y vamos a atracar y pum, pegar un golpetazo que no tiraron abajo el pantalón de milagro. Yo les volví a decir que si querían ayuda, que sí, que no, que lo hacían ellos. Bueno, pues al final atracan como pueden, les ayudan. Bueno, el mexicano, ay, que me puse nervioso, ¿qué tal? Bueno, pues teníamos que volver de la isla Mujeres, donde estábamos, otra vez a Cancún. Y el tiempo estaba, vamos, para mí yo estaba disfrutando un montón, que el agua te estaba salpicando y todo, pero para ellos estaban súper nerviosos con el viento tan fuerte que hacía. Y obviamente, bueno, pues uno de los chicos con los que estaba les dicen, si queréis ayuda de Ángela, acaba de ganar hace una semana la medalla de oro de vela, así que igual os puede ayudar un poquito. Y entonces, a partir de ahí, los chicos dijeron, bueno, pues ayúdanos un poco, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que ir, y ya aceptaron mi ayuda después de saber que acababa de ganar la medalla de oro. Mira, me acuerdo que yo de una vez, en una ocasión, viniendo de Madrid, me pasó una anécdota muy curiosa, sobre todo para el que me hubiera conocido y hubiera visto lo que allí pasaba, ¿no? El caso es que venía de Madrid, era por la noche, y en lo que era el peaje del Huerna, que ahora se suprimió, pues en la zona asturiana, y pues, bueno, pues llego allá y veo que hay una serie de policías de paisano controlando pues la llegada de, supongo yo, pues de alguien que vendría con temas de drogas y demás, ¿no? Bueno, pues yo coincide que, bueno, entro por uno de los sitios donde hay que pagar y allí detrás de la cabina pues está un compañero mío del GEO. Bueno, decir que antes de continuar, que hacía pues como 10 días o así que habíamos tenido el grupo del GEDO del año 74, solemos juntarnos siempre una vez al año a cenar, y que pues en aquella ocasión lo habíamos hecho pues hacía una semana, 10 días que nos habíamos juntado, y esta persona, compañero del GEDO y policía, pues no había podido ir, no había podido asistir a la cena cuando solía asistir siempre. Bueno, al no poder ir y al verme, pues hombre, me saluda y tal, y oye, por cierto, ¿qué tal estuvo la cena? Entonces yo, bueno, pues le iba a explicar cómo había ido la cena, pero coincide de que estamos en una autovía y por lo tanto hay coches detrás para pagar y seguir adelante, dirección Gijón, donde fuera.
El caso es que él me hace el gesto de que me aparte a un lado y para poder hablar tranquilamente. Entonces, bueno, pues me aparto a un lado. Llega, me bajo la ventanilla e incluso salgo del coche y empezamos, le cuento un poquitín cómo fue la cena del GEDO y le digo, hombre, espera un poco porque es que además tengo yo una foto que nos hizo el periódico, ¿no? Me parece que había sido la Nueva España. Digo, pues tengo yo una foto que te enseño y ya ves los que asistimos y no hay otro. Mira, espera que lo tengo atrás. Y entonces salgo del coche, abro la parte de atrás, él me acompaña. Dentro de eso abro una bolsa que llevaba, en la cual yo llevaba una agenda y en la agenda llevaba esta información y se la entrego, la ve, bueno, y termina así, ¿no? Ahora, la anécdota aquí está, o lo curioso aquí está, en cualquier persona que me hubiera conocido o reconocido, pues que viera, uno, que un policía me deriva a un lado, me aparta a un lado, diríamos, de la autovía, dos, que se dirige a mí, que habla conmigo, tres, que yo salgo, que le abro la puerta y que le enseño algo, ¿no? Pues relacionado como estoy con el mundo de la rehabilitación de drogadictos o bueno, de personas con problemas a la adicción de cualquier sustancia, pues hombre, la interpretación que cualquier persona desde lejos me hubiera reconocido y hubiera visto aquella movida, pues a saber lo que podía haber pensado, ¿no? Y después, no hace mucho todavía, hace cosa de medio mes o así, que nos juntamos precisamente con la quinta del 74, pues, y esta persona estaba también cenando con nosotros, pues todavía lo recordamos, a la 1:00 de la mañana aquí en Gijón, diciendo, oye, ¿tú te acuerdas cuando pasó aquello? Tú imagínate que alguien nos hubiera visto, ¿no? Hubiera sido fenomenal, ¿eh? Porque posiblemente hubieran dicho, bueno, pues mira, Flor también anda con temas de drogas, y no yo, bueno, pues que quede claro que no anda con tema de droga, sino con drogodependientes, que es muy distinto. Esta anécdota, porque es en realidad una anécdota, no tiene tampoco mayor trascendencia, me sucedió exactamente el verano de mis 15 años. Porque era el verano del 61, yo cumplía los 16 en octubre. Lo especifico para las personas que saben que nací en el 45, que digan que no me quito años, es que yo nací a finales, en el otoño. Bueno, entonces estábamos 3 amigas en el Rinconín. Entonces, ellas dos siempre estaban un poco picajosas una con la otra y empezaron a discutir sobre quién era más guapo, Alain Delon o Jean-Paul Belmondo. Y bueno, entonces me pusieron a mí por testigo para ver cuál era mi opinión, para solucionar la disputa. Y entonces yo dije que indudablemente que a mí me gustaba más Belmondo, que el otro que me parecía así un poco de muñequito recortable, el típico guapito francesito, y en cambio el otro que parecía más bien pues un italo francés, que tenía otra pinta. Entonces la fan de Alain Delon se puso toda rabiada, diciendo que, bueno, rabiada no, rabiosa, exactamente, porque no le mordió ningún perro con hidrofobia. Entonces, bueno, pues nada, ella se enfadó, dijo que éramos unas idiotas, que nos gustaban hombres con pinta de burros, y dijimos, bueno, anda, quédate ahí y nos vamos a bañar. Total, que nos fuimos a bañar y estuvimos ahí chapoteando, nadando un rato, haciendo una competición de carreritas, de roca a roca, y de repente cuando salimos esta no estaba, pero no estaba ella, ni nuestros capazos, serones, o como que decía más, cestas, con nuestras cosas, con la ropa, con las sandalias, con las toallas. Y dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos con esto? Bueno, y dijimos, pues tenemos que marchar para casa. Además estaba amenazando lluvia, porque era en torno a San Pedro, y siempre hay, como decía Jovellanos, la tronada de San Pedro. Entonces, bueno, nos cogimos y nos subimos al paseo marítimo, empezamos a caminar, y dijimos, bueno, esto es horrible, tenemos que llegar. Yo hasta el Parchís, llegué hasta la calle de Menéndez Valdés. Entonces vimos a un hombre con un carro lleno de algas, y entonces le dije yo, por favor, ¿nos puede acercar hasta el centro? Dijo, bueno, anda, sí, subid, poneros ahí en el Ocle, a ver cómo os arregláis.
Total, que así fuimos, nos dejó en la escalerona, y yo de la escalerona al parchís, pues fui en bañador y descalza, y la otra igual, y un guardia nos dijo, ¿qué os pasa? ¿Cómo vais así? Y dije, ¿os robaron en la playa? Y dijimos, no, fue una cuestión de una amiga que es bromista y hace bromas pesadas. Dijo, oye, pues iros pronto para casa, que no podéis andar circulando así. Total, que yo llegué a mi casa, la otra llegó a la suya, y luego nos amigamos con la otra, nos devolvió las cosas, etcétera, etcétera. Y ya, bueno, comimos perdices. Bueno, yo no, porque a mí siempre me horripilaron los perdices, pero bueno, que no pasó, quiere decir que no se rompió la amistad del trío ni cosa parecida. Yo hace unos años decidí hacer un trabajo sobre molinos de agua y maquila. Entonces, pues cogí un blog, unas acuarelas, y me fui durante la época de primavera y verano, estoy hablando de los años 89-90, a recorrer por ahí el entorno a mi pueblo y hacer apuntes no solamente de los molinos que conocía que estaban funcionando o que ya estaban en declive, sino también de todo el entorno, o sea, pues de la flora y la fauna. Con ello edité un libro un poco lujoso, con veintitantas láminas, dibujos y demás, y luego el texto. El texto recogía lo que es el entorno del molino, dividido por estaciones: primavera, verano, otoño y invierno. Este libro se presentó con un poco de retraso, en el año 92. Lo había preparado un poco cara a un regalo de Navidad, un libro de 1500 ejemplares firmados y numerados, cuyo prólogo me hizo Julio Caro Baroja, que quedó muy emocionado con él. La cuestión es que empezaron a pedirme libros para regalos institucionales o de personalidades, desde el presidente de Portugal hasta Camilo José Cela. Entonces, un día, en un evento determinado, coincidimos con Camilo José Cela, y entonces me lo presentaron. Yo lo conocía pues de vista, pero no había estado hablando con él. Y me dicen, don Camilo, le vamos a presentar el autor del libro de Los molinos de agua y maquila que usted tiene. Hombre, eso es un gran honor para mí. Dice, porque me ha encantado. Digo, bueno, es que yo soy pintor y son las acuarelas. Digo, no, ¿qué coño las acuarelas y los dibujos? El texto. Pues nada, yo voy a contar una anécdota de cuando era jugadora aquí en el Oviedo Moderno, que jugábamos un partido de liga en Huelva. Y bueno, pues de antaño, en aquellos momentos no teníamos las facilidades que tenemos ahora. Eran 4 directivos que eran padres del club y que gestionaban entre ellos, bueno, 4 o 2 más bien, y que gestionaban todo. Entonces, bueno, había uno que se encargaba que es tío de Iván Aña, que se encargaba de gestionar los viajes, los hoteles y demás. Pues nada, íbamos para Huelva a jugar, él había buscado un hotel baratín, normal, lo que podíamos acceder, incluso muchos los hacíamos que ni dormíamos allí. Íbamos a Huelva, jugábamos y volvíamos. Bueno, pues aquel corríamos suerte y íbamos de hotel. Entonces nada, llegamos a Huelva y siempre es mítico en el Oviedo Moderno perderse por todos los sitios. Y estábamos perdidos, no encontrábamos el hotel, y entonces paramos en una gasolinera. Y dice, vamos a preguntar en esta gasolinera a ver si encuentran el hotel y tal, porque no hay manera, no había GPS de aquella, no había nada que te guiara. Y entonces paramos en la gasolinera y baja, abre la puerta y le dice al gasolinero, oye, perdón, estamos buscando un hotel, ¿cómo se llama? Dice, Stop 69. Y nosotros lo oíamos de fondo, Stop 69, ya nos sonó raro. Un hotel que se llama Stop 69, ¿a dónde nos llevan hoy? A dormir. Y el gasolinero quedó así, mirando para el autobús, mirando lo que había dentro, y dice, ¿pero vosotros qué sois? Dice, no, somos un equipo de fútbol femenino, venimos a jugar mañana con el Sporting de Huelva, y es que tenemos un hotel para esta noche y se llama Stop 69. Y dice, yo creo que vais mal, ¿eh? ¿No te confundirías de nombre? No, Stop 69. Bueno, pues nada, seguir aquí, la carretera está de frente y vais a dar con él, es muy fácil, lo vais a ver a mano derecha, tal. El gasolinero quedó allí, el hombre de la gasolinera, allí parado, como diciendo, madre, ¿estos a dónde van? Y nosotros, Marino, ¿dónde nos metiste? Stop 69, tú sabes fijo si esto es un hotel, ¿qué es esto? Y nada, llegamos y efectivamente entramos a mano derecha y vemos un cartel luminoso, Club Stop 69, y nosotros, ¿pero dónde vamos a dormir hoy?
Bueno, pues nada, efectivamente tenían allí, era el club, que ellos lo ofertaban como hotel también, y tenía unas habitaciones, que era donde las prostitutas dormían, con los señores que iban allí, y nada, nos dijeron, era como un cortijo aquello, unos apartamentos, y allí dormimos, no había otra forma, estábamos en Huelva, ya estaba aquello contratado, y allí dormimos en Stop 69, en el puticlub, allí rodeados de cochazos de Mercedes. Yo decía, bueno, esto es increíble. Allí nos dieron la cena, y allí digo yo, bueno, nada, la verdad que fue una anécdota muy, muy graciosa, porque decíamos, claro, el gasolinero debió alucinar diciendo, ¿dónde van? Un equipo de fútbol femenino miraba para adentro y veía el escudo y decía, bueno, estas no son putas. ¿A dónde va un equipo de mujeres hasta 69? ¿Que de dónde las traen? Y nada, para allí dormimos, y bueno, la verdad que fue muy, muy gracioso aquello, que fue una anécdota. Estuvimos allí de cachondeo quedó ya para todos los tiempos, vaya, del Oviedo moderno, haber dormido allí. Una anécdota muy, bueno, pues yo creo que la conté varias veces, pero no así a nivel popular. Recuerdo que en el año 95-96, en un viaje que hice en un crucero con unos cuantos matrimonios amigos del sector de la hostelería de toda España, fuimos al Vaticano, y resulta de que, bueno, pues estando en el Vaticano estábamos hablando, yo hablaba un poquito alto y tal, y se acercó a mí un sacerdote con muy buena pinta y me dijo, ¿de dónde son ustedes? Y yo, somos españoles. Y dice, ¿el de qué zona? Y yo, bueno, pues somos de Asturias, de Gijón, de al lado de Gijón. Dice, precisamente estuve yo hace 2 meses en Asturias, hablaba un italiano españolizado y yo entendía un español italianizado, o sea que bueno, estuvimos ahí un rato hablando. Y pues yo estuve hace 3 meses en Asturias, y la verdad es que qué bien se come en Asturias, qué bien se come, pues sí. Y precisamente pues yo tengo un restaurante en Asturias, al lado de Gijón, a unos kilómetros de Gijón. Y le pregunto, ¿y qué comió? Dice, comí fabada, y comí en un restaurante de al lado de la carretera que bueno, que la verdad es que era una casa muy antigua, y tomé fabada y arroz con leche. Dije yo, vamos a ver, ¿estás diciendo la verdad usted? Es un padre y yo tengo que creerlo. Dice, pues auténticamente cierto. Mire, le voy a sacar la factura donde comí y tal. Y este aquí que resulta de que en Roma, a miles de kilómetros de Prendes, apareció un sacerdote italiano que 3 meses antes había comido en casa Gerardo, en mi casa, fabada y arroz con leche. Eso significa que el mundo es muy pequeño, y que gracias a Dios me dediqué toda la vida a una profesión tan bonita como es la cocina. La verdad es que te llena de satisfacción que, bueno, sin conocer a nadie, desde el punto de vista de una persona totalmente anónima, te llegues allí y tengas ese entretenimiento y esa alegría. La verdad es que me llenó de satisfacción. Mi mujer daba voces de alegría, y todos los colegas que estaban, que había gente de Barcelona, de Madrid y tal, digo, tío, qué suerte tuviste y qué bonito es esto. Es una de mis anécdotas que casi siempre cuento, porque realmente es una cosa que me llena de orgullo y de satisfacción. La anécdota tiene que ver con quien de alguna manera fue mi padrino literario, Manuel Vázquez Montalbán. Hace ya unos cuantos años, él hace ya 10 que murió y todavía le quedaba alguno por delante, una editorial catalana publicó una novela negra mía, la segunda parte de otra que él había prologado y que le había encantado, La soledad del monstruo. Y esta se titulaba Las niñas no hacen ruido cuando mueren. Entonces se presentaba en la librería Crisol. La editorial habló con él, él dijo que sí, encantado de la vida. Y la primera anécdota no la viví yo, me la contó la editora. El día anterior llaman por teléfono, editorial tal, sí, es que quería confirmar que mañana tienen ustedes una presentación en la librería Crisol a las 7. Y me decía ella a mí, y yo conozco la voz de Manolo, digo, ostras, a ver si ha pasado algo. Y dice, sí, es ahí. ¿Quién es usted? No, soy Manuel Vázquez Montalbán. Ah, pero sí que contamos con usted. Sí, solo quería confirmar la hora. Bueno, cuando llegamos a la librería, Manolo llegó como 3/4 de hora antes. Y llegó con un gripazo de esos que no puedes ni hablar, lleno de... Y dije, Manolo, vamos a tomarnos algo, a ver si matamos alguno de los virus. Venga, vamos. Nos fuimos a las Ramblas. Claro, en Cataluña todo el mundo conoce a Manolo, y en Barcelona ni te cuento. Nos sentamos en un bar normal y se acerca el camarero absolutamente solícito. ¿Y qué van a tomar? Y vamos a pedir lo de siempre, 2 cardús, 2 whisky cardú, que era la tradición entre nosotros. Y el camarero, nerviosísimo, le dice, maestro, solamente tenemos JB y Valentine's.
Entonces Manolo, con ese sentido socarrón de humor que tenía, sin una sonrisa, dice: bien, tráiganos un Valentine's a la salud de Ceaucescu. Y el camarero, rojo ya, el pobre colorado, dice: no, mire, el Cescu ese tampoco, JB o Valentine's. Y sin perder la compostura, Manolo dijo: venga, 2 Valentine's. Nos quedamos de... no, el Cescu ese tampoco, JB y Valentine's. Es una anécdota que yo creo que lo único que revela es la calidad humana de Manolo, que era uno de esos hombres éticos, consecuentes, buen amigo, generoso, en fin, de lo que ya no hay, evidentemente. Bueno, pues vamos a ver, una cosa curiosa me pasó una cosa curiosa en la Ría de Navia, el Centro Internacional de la Ría de Navia, al que yo llevo yendo desde que se fundó, que hace ya 53, 54 años. Bueno, nunca falté, gracias a Dios. Y bueno, los primeros años, como iba de nadador, pues bueno, llegué el segundo, el tercero, el octavo, bueno, nunca llegué a ganar, pero tuve buenas clasificaciones. Y sigo yendo allí, colaborando con la organización. Y entonces, cuando cumplí 50 años, dije: hombre, pues voy a celebrar los 50 años nadando a la Ría de Navia. En casa, ¿estás loco? Vas a nadar con el frío que está, porque el agua está frío en Navia, ¿no? Es una ría que viene de... sí. Y entonces fui, oye, pues voy a nadar para celebrar los 50 años. Y me querían apuntar en la prueba de los veteranos, que son, me parece que son 1500 metros, pero luego hay otra, la prueba grande, la de verdad, la internacional, pues son, me parece que 5 kilómetros, ¿no? Y bueno, yo aunque sabía que si nadan 400 yo iba a llegar el 350, pero bueno, eso no me daba más. Yo lo que quería era celebrar mi 50 aniversario. Entonces, bueno, me inscribo, yo nado la prueba internacional. Bueno, me inscribo y bueno, nado tranquilamente, llego a la meta y bueno, después de la meta hay una escalera para subir arriba, al muelle. Y delante de mí había llegado un chavalín, bueno, pues tendría 16, 17 años, el hombre temblando porque el agua está muy fría allí, ¿eh? Y el padre esperándolo arriba en la escalera con una toalla y lo tapa y lo seca, y el chaval: papá, ¿qué tal nada? ¿Qué tal nada? Y dice: nadaste, hijo, nadaste de puta madre, fíjate, acabas de ganar a Janel Cuesta. Pues mi anécdota es de harán, bueno, un poquito más de 7 años, justo cuando yo dejé Gijón y me fui para Madrid a intentar buscar trabajo allí en televisión, hacer lo que me gusta y que desde entonces hago, pero que en aquel momento no tenía nada. Entonces, bueno, yo llego a Madrid, llevaba tan solo 2 días viviendo en Madrid y estaba trabajando mientras buscaba algo en televisión en la productora Nickelodeon, la productora de José Luis García, que de aquí ya estaban con la preproducción de la película Sangre de Mayo. Entonces allí estaba yo a mediodía, al día siguiente justo me sale mi primer casting en Madrid, bueno, pues en una agencia que buscaba para un programa de televisión y había que llevar preparado como una especie de monólogo. Era como parte de la prueba. El día antes yo estoy allí en la productora, trabajamos toda la mañana, se van todos a comer, yo me quedo en la oficina y digo, bueno, voy a prepararme un poco el casting de mañana. Me entra el hambre, bajo a comer yo sola y estoy allí debajo de la productora de García, bueno, pues menú del día, con mi guión del día siguiente, dándole. Mira, no olvidaré aquel trozo, aquella zanca de pollo dentro del menú que yo me como. De repente, no sé qué pasó, que se me quedó clavada entre las cuerdas vocales la zanca de pollo. Empecé de eso que notas cómo te ha quedado aquí, que no puedes casi ni hablar, y empiezo a perder la voz. Total, que pido con gestos la cuenta al camarero, me empiezo a poner yo creo que de todos los colores, pero fatal. Subo corriendo a la productora, empiezo a ver que me empieza como a faltar el aire, pero ni hablo, me empiezo a poner bastante mal. Llamo por teléfono al ayudante de dirección de Garci, que iba a venir por la tarde, e intento explicarle lo que me pasa, pero no me salía ni un hilo de voz. Acabo, segundo día trabajando allí, y con mi primer casting al día siguiente. Acabo en urgencias, avisé por mensaje también a mi hermana, vienen a urgencias el ayudante de dirección de Garci y mi hermana. Yo ahí en la sala de urgencias me ponían el aparatito este que te pone en el dedo para saber cómo vas de aire, porque estaba urgencias colapsado en Madrid y yo ahí con la historia de que algo me pasaba que tenía en la garganta. Bueno, no saben el momento de que después de 3 horas que me veían que iba bien de aire, entonces me hacían esperar. Llego al médico de urgencias y me dice que tengo completamente astillado el hueso de pollo en todas las cuerdas vocales. Que, bueno, me quitan, no sé qué me hacen, y me dice que no puedo hablar, pero cero, en 3 días, que tengo completamente irritadas las cuerdas, no podía hablar.
Bueno, aquí fue un show completo, el ayudante de García diciéndome, bueno, pues nada, no podrás venir a trabajar, segundo día, necesitas tener voz, además yo estaba con todo el tema de producción de las llamadas, lo único que podía hacer no lo podía hacer. Bien. Día siguiente, casting, mi primer casting, importantísimo para mí, claro. Llego allí, me empiezan, bueno, hola, tu monólogo, yo con un hilito de voz, les empiezo a contar mi historia, Dios mío, me van a perdonar, así como susurrando porque no podía hablar, me van a perdonar, pero en vez del monólogo les voy a contar la propia historia de mi vida. Claro, esto ya con todo lujo de detalles, el momento del médico de abre la boca, no habla más, ya solo le faltó ponerme ahí como una espátula para que abriera la boca. Total, que yo veo a 3 personas que me miran así como diciendo, ¿qué narices nos está contando esta chica? ¿De dónde viene y qué está diciendo? Me llegaron a preguntar que si me lo estaba inventando, que dónde está el monólogo. Yo no me lo estoy inventando, les saco el papelito de urgencias es la historia de mi vida. Llevo 2 días en Madrid, pero ya la estoy guiando desde el minuto 1. Obviamente aquel casting no me cogieron, no me volvieron a llamar, pero he de decir que se rieron mucho. Yo me reí por no llorar y así fue mi comienzo en Madrid. Por suerte ya más tarde salieron más casting, ya tenía voz, dejé de comer pollo una temporada, se lo puedo asegurar, pero aquella anécdota me recordaré toda mi vida porque todo lo que me pasó aquel día, si empiezo ya a entrar en detalles, nos tiramos aquí media hora, pero de verdad que fue como el día de la marmota. Bueno, pues yo tengo una vida, ella sabe que tengo una vida intensa, porque me dediqué a un montón de cosas distintas. Me dicen que soy polifacético porque jugué algo al fútbol, jugué mucho al billar, jugué mucho al mus, jugué a 1000 cosas distintas y luego resulta que me hice humorista casi sin querer porque siempre fui cantante, pero a principios de los 80 se puso muy de moda aquí en Asturias en los pubs de tomar copas y con actuaciones en directo, en vivo, en directo. Bueno, pues haciendo una de mis actuaciones un día en Candás, en la fiesta de Candás en septiembre, el Cristo de Candás, algún conspicuo directivo del Milán, el Milán Club de Fútbol me estoy refiriendo, resulta que llevó a los jugadores a pernoctar al Hotel Marsol, a Candás, en plenas fiestas del Cristo. Y yo me contrataron y estaba actuando ahí en la Baragaña, solo, completamente solo, en aquella plaza, lleno de gente aquello, y de pronto siento como si los guajes estuviesen con los petardos por ahí, como pim, pam, pum, pum. Bueno, yo seguí, me sorprendió un poco aquel tiroteo, pero bueno, yo como los guajes son como son, pues no di mayor importancia. Sigo actuando cuando viene un directivo de la Sociedad de Festejos de allí, me habían contratado de Candás, me baja de ahí, baja, ¿qué pasa? Baja. Pero bueno, si yo estaba actuando y solo digo, pero bueno, que bajes, que no sé qué tanto. Entonces, bueno, me bajo, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa? Que están la Guardia Civil o la Guardia de no sé qué, que tienen un follón porque vinieron los ultras del Sporting y están tocándoles narices a los jugadores del Milán que están hospedados aquí y hay un fregado de muchísimo cuidado. Me cago en la madre, pero bueno, yo me quedé sorprendidísimo porque parece ser que había unos tiros de pelotas los tiros de ¿cómo se llama? De goma, pelotas de goma. Y bueno, yo en principio no me había enterado muy bien de la cosa, pero resulta que tuve que suspender la actuación por aquel follón que se había montado allí. Bueno, pues estaba yo pensando qué anécdota podía contar y dije, bueno, qué mejor que hablar de ese lenguaje que utilizamos habitualmente los asturianos, que hablamos con nuestros amigos, con nuestra familia, pero luego, claro, salimos de lo que es Asturias, hablamos con el resto de españoles y no nos entienden nada. Y yo de eso me di cuenta ya muy pronto porque debía de tener yo como unos 4 años y veraneaba, seguro que muchos lo conocen, en un sitio de León que se llama Hospital de Órbigo, donde veranean muchos asturianos. Bueno, pues estaba yo veraneando allí
y de repente era muy pequeña, estaba jugando en el parque con una niña y la niña con la que yo estaba jugando, hablando tan tranquila y tan normal, se cayó al suelo y se hizo una herida tremenda en la rodilla, me acuerdo, empezó a sangrar y yo fui corriendo hacia ella, me dirigí y le dije, ¿estás bien? ¿Te mancaste? Y cuando dije te mancaste, la cara de la niña fue... Solo recuerdo eso, era muy pequeña, pero claro, la niña me miró alucinada. ¿Pero te mancaste? Y en ese momento yo ya no sé cómo se resolvió el entuerto, supongo que ahí intervino mi padre, que con el padre de la otra niña se hizo entender. Pero claro, decir te mancaste fuera del Principado de Asturias es que no te entiende nadie. Pero claro, luego me fui haciendo mayor, me fui a estudiar la carrera a Madrid, a la Universidad Complutense, hice periodismo allí, y de repente un día estábamos haciendo, me acuerdo, en la facultad, un trabajo con un lápiz y con un tipómetro, que bueno, es una de los artilugios que se utilizaban antes para maquetar en los periódicos, ahora afortunadamente ha quedado ya en el olvido. Y bueno, estábamos trabajando así en un proyecto en clase y me giré para atrás y le dije a un compañero, oye, perdona, ¿me dejas un tajalápiz? Y me dijo, ¿un taja qué? Y le dije, ¿un tajalápiz? Y me dice, pero es que no sé qué me estás pidiendo. Yo le dije, pero bueno, ¿y entonces tú cómo le sacas punta al lápiz? Y me dice, un sacapuntas. Y claro, yo dije, pero bueno, ¿y entonces tú cuando eras pequeño qué decías? Dice, no, yo decía que si puedo ir, por ejemplo, le decía, señor, ¿puedo ir a sacar punta al lápiz? Y yo decía, no, de toda la vida es profe, ¿puedo ir a tajar? Claro, aquí en Asturias son palabras que utilizamos. Y claro, eso me pasó también con la palabra lapicera. Lapicera fuera de Asturias es portaminas. Ahora aquí, si va un chaval al colegio y dice, tengo un portaminas, todo el mundo lo mira raro y le parece que es el pijo de la clase. Y bueno, hay un montón de palabras, ¿no? Chiscar, por ejemplo. Si dices fuera de Asturias, no me chisques, no te entiende nadie, es no me salpiques. Y bueno, son esas curiosidades que nos pasa a los asturianos cuando salimos fuera, que aquí nos entendemos todos muy bien, pero que bueno, que a veces hay que adaptarse. Pero yo reivindico esas palabras en asturiano porque son las que nos hacen mantener nuestra esencia. Bueno, yo soy muy malo para contar anécdotas, no solo para contarlas, sino lo que es más importante, para recordarlas. No sé si es porque tengo muchas y entonces de todo el batiburrillo soy incapaz de extraerla mejor, o sencillamente porque tengo pocas y tengo una vida de lo más normal, que también puede ser, pero la verdad es que he hecho mucho. Sin embargo, lo que más me queda es lo que hice al principio, cuando era muy crío y cuando trabajaba en Jóvenes Campeones y cuando me dieron la oportunidad en Ser Gijón. Así que cuando me piden una anécdota, pues yo siempre cuento la que me pasó con Donato, el jugador del Deportivo de La Coruña. Era futbolista del Deportivo de La Coruña, todo el mundo lo conoce, brasileño pero con nacionalidad española, y era un tipo muy pegado a la religión. Entonces él hacía un anuncio de una especie como, yo no sé si llamarlo secta o grupo religioso, en la tele, que la gente recordará, que decía: lo más importante de mi vida es mi relación con Dios, fuerza para vivir. Y anunciaba una especie como de libro que te mandaban gratis a casa si tú lo llamabas a un teléfono, y estaban machacando todo el día en la tele con fuerza para vivir, fuerza para vivir, fuerza para vivir, de tal forma que en los campos de fútbol a Donato estaban todo el día con las pancartas fuerza para vivir, Donato dame fuerza, fuerza para vivir, le cantaban en los campos. Bueno, total, que llegó el día en el que a mí me dieron la oportunidad de hacer por primera vez reportero a pie de campo aquí en el Molinón, y era un Sporting Deportivo de La Coruña. Y el Sporting estaba francamente mal. Bueno, yo fui a hacer inalámbrico, era un crío, o sea, no podía con el micrófono directamente. El micrófono llevaba toda la base, lo que es el cable, los auriculares se veían, y luego había un criw debajo de los auriculares. Pero ahí estaba yo, haciendo de reportero con 17, 18 años, 17 años debía de tener por aquel entonces. Y entonces acabó el partido, perdió el Sporting, y el Sporting estaba a punto de jugarse ahí la permanencia en primera división. Entonces yo fui a por Donato, fui a entrevistar a Donato, y en un alarde de originalidad y de gracia por mi parte le dije: bueno, Donato, enhorabuena, muchas gracias, y le digo: bueno, el Sporting flojo, va a necesitar fuerza para vivir, Yo pensé que él se lo iba a tomar por el lado bueno, digamos, porque era una gracia, y a Donato le cambió el gesto, le cambió la cara. No tuvo compasión de aquel crío de 17 años que estaba haciendo su primera entrevista a pie de campo en el fútbol profesional, y me dijo que el que necesitaba fuerza para vivir era yo. Tú sí que necesitas fuerza para vivir, porque eres un maleducado, eres un insensato, tú eres una persona mala que no está haciendo bien su trabajo. Todo esto en el primer día, primera entrevista que yo hacía a pie de campo. Evidentemente, mientras Donato estaba haciendo eso, yo estaba con el micrófono así, no me atrevía a quitarle el micrófono, porque claro, yo estaba aquí, Donato estaba allá a lo alto, como quien dice,
y estaba pensando para mí, se acabó. O sea, mi carrera como periodista deportivo a pie de campo ha durado un partido, lo que ha tardado este micrófono en cabrear a Donato. A todo esto yo, por los auriculares, estaba escuchando a Manfredo, que estaba en la cabina, muerto de risa. O sea, Manfredo, lejos de echarme una mano para tratar no sé, de restarle importancia a la situación, estaba muerto de risa. Entonces Donato cogió y le dije, bueno, Donato, de verdad, si te he ofendido, te pido disculpas, a lo mejor no ha sido procedente la pregunta. Y Donato no admitió las disculpas y dijo, no son buenas las disculpas porque tú lo que necesitas es no ser tan insensato. Adiós. Y cogió y se piró al vestuario. Y Manfredo recogió la entrevista muerto de risa, yo quedé temblando literalmente, llamé a casa y dije, esto se ha acabado, mi participación en el periodismo, mamá, papá, se ha acabado aquí en el primer partido. Y lo que hice fue, después del partido, esperar a que Donato saliera por los vestuarios a pedir otra disculpas, a ver si me las admitía, y Donato ya ahí, aunque ya fuera de antena, me admitió disculpas. Pero digamos que con el paso de los años todavía recuerdo lo corta que pudo ser mi carrera, porque el primer día ya me montaron un broncón tremendo a pie de campo. Luego hubo otras muchas broncas y peores seguramente, pero desde luego aquella me marcó. Ya nunca más le dije a nadie una cosa así original, en plan gracioso, si ese tema original o gracioso le podía tocar las narices. Y hoy en día soy perfectamente amigo de Donato, ¿eh? Si nos vemos nos saludamos y por supuesto lo recordamos con una sonrisa. Pues una de mis anécdotas favoritas y una que recuerdo, bueno, con cariño y con mucha risa, la verdad, fue la primera vez que me reuní con toda la familia de mi pareja, de Javi. Son todos de León, la mayoría, y entonces íbamos a emprender un super viaje León-Zafra, Badajoz, pleno agosto, un calor abrasador. Y ese mismo día íbamos a coger un autobús en León y dirigirnos a Zafra, hacer el viaje en un día con toda la familia, es decir, tíos, primos, tíos segundos, primos terceros, sobrinos cuartos. Yo muerta de vergüenza. Un viaje de, pues no sé, son unas 9 horas en un autobús con un montón de gente que no conocía. De aquella solo conocía, creo que eran los padres de Javi y a mis cuñadas, a Andrea y a Esther. Con tal de que nada, llegamos al sitio donde habíamos quedado, me presentan a toda la familia, todos encantadores, yo con la mejor de mis sonrisas, pero yo tengo un problema, que es subirme en un autobús y me duermo. Es como que me entra una somnolencia gordísima y me duermo. Nada, me subo al autobús, pasa media hora o así de sonrisas, de saludos a todos, me duermo y entonces nada, llegamos 8 horas más o menos después a Zafra y noto que había 2 matrimonios que habían sido encantadores conmigo todo el viaje, en la comida incluso y todo. De repente me miran mal, hacen todo el rato como... Y yo digo, pero bueno, ¿qué les pasará a estos señores conmigo? Con tal de que, bueno, no le doy mucha importancia, creo que en un principio son imaginaciones mías, pero veo que es reiterado, que al rato vuelven a mirarme, me miran mal, hacen como comentarios hacia el oído. Digo, Javi, digo, ¿tienes ahí de esos 2 matrimonios que son tíos segundos tuyos? Que me miran fatal, digo, y aparte cada vez que les miro, les sonrío como, hola, ¿qué tal? Me miran muy raro, y entonces estaba Javi con unos primos y empezaron todos, a morirse de risa, escojonados, con perdón de la palabra, de risa, ¿pero qué hicisteis? ¿Qué pasó? Dicen, nada, Arantxa, no, que si lo decimos te enfadas, pero por favor decidme qué pasó para que estos señores me miren tan mal. Que no te lo contamos, Después de insistir mucho, me dicen, mira, es que cuando ibas durmiendo en el autobús, me preguntó una de las tías, dice, bueno, ¿y Arantxa a qué se dedica allí en Asturias? Y entonces yo le dije ahí todo orgulloso, nada, es actriz. Y ellos, ¡ay, qué guapo, qué profesión, qué guapa, no sé qué! Y mi primo por detrás hizo, pero no es actriz normal, es actriz porno. Con tal de que los señores, bueno, imaginaos, claro, me miraban fatal, todo el viaje enfurruñados conmigo, y hasta que ya en el viaje de vuelta no tuve más remedio que decirles, oye, que estos chicos de aquí te contaron una anécdota que es mentira de mí. Yo soy actriz, pero porno no lo soy, con tal de que desde aquella me tratan muy bien, y esta anécdota cada vez que nos vemos la recordamos y volvemos a hablar de ella. La anécdota que voy a contar me ocurrió hace muchos años cuando empecé a ejercer como médico. Lo que hice tras haber aprobado la última asignatura de la carrera, debuté en el ambulatorio Puerta la Villa, en el antiguo ambulatorio Puerta la Villa. Era mi primera guardia como médico de urgencias.
Lógicamente estaba nervioso, pues tenía muy claro que el haber acabado la carrera no te daba soltura para atender a los pacientes, y al miedo del principiante se sumaba la responsabilidad de que era yo quien tenía que atender cualquier situación inesperada que se dice en la ciudad de Gijón. La guardia transcurría tranquila, sin ningún problema, pocas unas cuantas consultas, fiebre, dolor de cabeza, un dolor de muelas, consultas de poca importancia que yo iba resolviendo sin dificultad, lo que iba haciendo que creciese mi autoestima y que fuese alcanzando una cierta confianza y seguridad, pero nada más lejos de la realidad. A eso de la medianoche recibimos una llamada en el servicio de que fuese a atender a un señor mayor de unos 80 años, cardiópata, que viendo la televisión le había dado como un tipo de ataque cardíaco y no respondía a la familia, estaba inconsciente y creían que no respiraba. Después de ojear rápidamente unos manuales de urgencias y repasar la actitud que tenía que seguir ante un paciente inconsciente, cogí el coche, mi maletín y bueno, con mucho miedo me dirigí al domicilio. Cuando llegué me recibió la hija del paciente, su marido, un hijo de ambos, y me explicaron que se habían ido a la cama y que el abuelo había quedado viendo la televisión, y como no respondía fueron a hablar con él y vieron que no respondía. Yo me acerqué, fui al salón donde el abuelo estaba sentado viendo la televisión en un sofá, y hice las exploraciones habituales y comprobé que no tenía signos vitales, como lo único que pude hacer fue certificar la defunción. Tras unas palabras de condolencia, pues abandoné el domicilio con una cierta sensación de alivio, porque había resuelto con muchísima facilidad la situación que se me había presentado. Pero esta sensación de alivio duró muy poco, concretamente una hora, el tiempo que más o menos que transcurrió entre que abandoné el domicilio y recibimos en el ambulatorio otra nueva llamada solicitando asistencia en ese mismo domicilio. El motivo es que creían que el abuelo pues no estaba muerto, porque lo notaban caliente y con la piel sudorosa. No sé todavía hoy cómo lo hice, ni cómo fui, ni por dónde. El caso es que me acerqué al domicilio y cuando llegué había mucho alboroto en la casa, estaba llena de familiares y un puñado de vecinos. Al parecer uno de los vecinos había notado que a pesar del tiempo transcurrido el abuelo seguía caliente y que estaba con la piel sudorosa y que dudaba de que estuviese muerto, duda que transmitió a los familiares. Yo con muchísima dificultad, pues me temblaban los piernas, me acerqué hacia el dormitorio donde ahora estaba el abuelo tumbado ya en la cama con una manta tapado entero excepto el rostro. Me acerqué, le puse la mano en la frente y efectivamente noté que la piel estaba húmeda. Después retiré la manta, le desabroché la chaqueta, la corbata, la camisa y noté que la piel seguía efectivamente caliente. Cogí el fonendo y me puse a auscultar. Y con los nervios pues se me mezclaron los sonidos de los latidos de mi corazón con los del propio paciente, con lo cual no llegaba a distinguir si lo que estaba oyendo era mi corazón o el corazón del paciente. Durante más de 5 minutos en los que no me quité el fonendo de las orejas, traté de tranquilizarme, traté de distinguir los sonidos que estaba oyendo y repasé mentalmente una y otra vez qué era lo que iba a decir. Cuando lo tuve claro, me quité el fonendo y tratando de aparecer lo mayor profesional posible, pues le dije que no sentía, pero que el abuelo estaba muerto. Rápidamente el vecino me replicó que muerto, ¿cómo está muerto? Si sigue caliente y está sudoroso. Yo, después de las explicaciones oportunas sobre que la humedad del ambiente sobrecargado, que si las mantas pues guardaban y la ropa le guardaban el calor, salí como pude lo más rápido posible del domicilio sin que se diesen cuenta de que lo que realmente estaba haciendo era huyendo. Cuando llegué al ambulatorio lo que hice fue llamar a un compañero del servicio que tenía mucha más experiencia y contarle lo que había ocurrido. Le dije que por algún momento había tenido dudas de que el señor aquel estuviese muerto y le insinué que si no sería conveniente que él pasase por el domicilio a comprobar si realmente estaba. Después de reírse mucho de mí, me dijo que bueno, que tranquilo, que eso era que era muy corriente, siempre en las primeras veces que un médico se enfrentaba a solas con su primer muerto. La guardia transcurrió sin más sobresaltos, aunque yo no pude quitarme de encima una situación de sosiego, de nerviosismo, de inquietud durante toda la guardia, impaciente a eso de las 9 de la mañana cuando terminaba la guardia, pues me dirigí con dudas al portal del domicilio del fallecido con la idea de encontrar, de que la funeraria ya haya puesto la esquela y la mesa de firmas que era habitual en aquella época ponerlos en los portales, lo que me confirmaría que el abuelo pues estaba muerto.
a las 9 de la mañana no estaban, a las 10 tampoco, a las 10:30 tampoco, y sobre las 11 menos cuarto más o menos allí estaba la esquela y la mesa de firmas, lo que me confirmaba que realmente el abuelo había muerto. Empecé a respirar ya sin dificultad y pude ir a casa a descansar tranquilo, porque ya estaba seguro de que el muerto sería cadáver. Bueno, pues esto pasóme cuando tenía unos 20 y algo años. Yo estaba navegando, porque aparte de percusionista, pues soy piloto de la Marina Mercante, y estaba haciéndoles prácticas en un petrolero que hacía cabotaje por varios puntos de España. Y bueno, pues llevamos fuel a Palma de Mallorca y teníamos que llevar el resto de la carga a otro puerto que era mucho más pequeño, que es Mahón. El caso es que bueno, el barco cuando estamos descargando en Palma tenemos que dejarlo preparado para que pueda entrar en aquel puerto al que íbamos después. Así que yo, como era la alumna, en las operaciones el capitán me manda a coger los prismáticos y el walkie y bajar al muelle para que vaya diciendo cómo está la escala de calados de la proa y de la popa. Y tenía que llevar los prismáticos pues porque el barco estaba en un pantalán y estaba un poco alejado del muelle y si no, no se veía, ¿no? Y bueno, pues yo estoy sentada en un oray, un día de agosto, hacía poco que había sido el intento de atentado, contra el rey, en Palma además, y en agosto pues solían estar el príncipe, los infantes y varios regates por allí, que era pues bueno, muy entretenido para los que íbamos a trabajar y estábamos viendo aquello, ¿no? Y bueno, pues sentada en el Noray, pues como no estaba haciendo nada, pues cogí los prismáticos y empecé a mirar a la infanta, a ver si veía a los infantes, a ver si veía al príncipe y tal. Y en esto veo que se acerca un jeep de la Guardia Civil por el muelle, ¿no? Y yo llamo por el walkie a avisar al control de carga, oye, que parece ser que viene la Guardia Civil y no sé por qué me da que vienen a por mí. Y ya me dicen, oye, no seas pesada, que tú estás ahí, tienes que estar esperando a que nosotros empecemos con las operaciones, ya sé que yo un poco rollo, pero déjate de bromes y nada, tú ahí a lo tuyo. Y bueno, efectivamente el jeep se acerca, derrapa, salen dos guardias civiles cargando la ametralladora contra mí, piden que me identifique, yo intento sacar el carné, no me dejen. Y bueno, yo como iban con unos gafes de espejos muy tipo Rambo, pues lo que me pasó fue que me entró un ataque de risa. Entonces, cuantas más explicaciones yo trataba de dar, pues más confundidos estaban aquellos chavales, que no eran mucho más mayores que yo, ni se veía que tenían tampoco una experiencia en aquella cosa, ¿no? El caso es que pregúnteme qué hago, yo no me puedo explicar porque estoy con mi ataque de risa, y por el walkie el capitán, que estaba en el control de carga, en un momento dado dice, oye María José, no te preocupes, hasta ahora no habrás visto que sucede nada, ni para arriba ni para abajo, porque todavía no empezamos con las operaciones, pero ahora ya verás como sí, porque acabamos de poner la bomba. Claro, aquellos dos guardias civiles empiezan a mirar uno para el otro para así, y dicen, ¿bomba? ¿Qué bomba? Claro, ya veía que me llevaban detenida, y justo en ese momento, bueno, pues afortunadamente vio el capitán, había salido a cubierta porque yo no contestaba, porque no había dado acuse de recibo a lo que habían dicho por el walkie, y bueno, pues eso fue lo que me salvó, bajó el capitán. Ya se cuadraron ante él, vieron que bueno, que lo que decía aquel paisano pues debía de ser verdad, que era de aquel barco, y ya me dejaron escapar, y bueno, así quedó. Por cierto, la bomba era la bomba de lastre, porque los petroleros, aparte de bombes de carga, pues hay bombes de lastre. Bueno, yo había ido a Santiago de Compostela al estreno de una obra mía que se llama Oe, 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 que prologó Valdano, que va de fútbol, que tuvo mucha repercusión en América Latina, en Portugal, en varios países se estrenó, y el estreno en Galicia pues fue en el Teatro La Nasa, ¿no? Por una compañía que se llama Teatro do Aquí, bueno, digamos un actor muy importante, Roberto Díaz Bolaño, que ya falleció desgraciadamente, era el que llevaba la producción, ¿no?
había ido muy bien la función, un estreno grandioso, mucha repercusión, pero claro, yo no tenía para volver, no tenía coche de aquella, entonces me enteré que jugaba el Compost de aquella, que estaba en primera división, jugaba contra el Sporting, y entonces yo dije, oye, ¿hay alguna posibilidad de que yo pueda viajar con alguna peña o tal? Y dice, bueno, pues vamos a pasar por un bar y preguntamos. En efecto, la peña Fen de Testas se desplazaba desde Santiago hasta el Molinón. Entonces yo tenía que pasar a las 7 de la mañana por ese sitio para coger el bus y venir para acá, ¿no? La obra OE es esencialmente sobre fútbol, pero tiene un componente un poco ácido, contestatario y un pelín, en fin, autocrítico sobre el propio mundo del fútbol, ¿no? Entonces yo llegué a las 7 al sitio ese y cogí la prensa del día. En la prensa del día traía Masi Rodríguez a 4 columnas, 2 puntos, el fútbol es telón de fondo de muchas miserias, ¿no? Vi la gente que estaba en el bus, el arsenal que metía y toda la, en fin, todo lo que era la hinchada y tal, y dije, me voy a guardar esto porque no creo que, en fin, si alguno lleva La Voz de Galicia se va a mosquear, ¿no? Evidentemente nadie estaba leyendo La Voz de Galicia ni ningún periódico de información general, todo el mundo estaba leyendo el Marca, como es lo suyo, y yo estaba también pensando que a lo mejor esto del fútbol tratado de forma tan ácida, pues a lo mejor hacías un retrato de la peña, pues un pelín de trazo al hueso, un pelín pasado, ¿no? Pero la realidad supera siempre a la ficción, ¿no? Entonces yo me dormí en la parte de adelante del autobús, donde estos estaban, toda la hinchada ahí comentando, tal, oh, vas para Gijón, bueno, no, tal, no. Yo no me pronuncié mucho de fútbol tampoco, no fuera a ser que tal. Ellos venían aquí a pelearse con unos, porque había unos que se llevaban bien, con otros mal, en fin, ese era el ambiente, ¿no? Total que yo me dormí, y cuando estaba así medio dormido siento que hay gritos que dicen, ¡o porco! ¡Que hichen o porco! No sé qué. Levanto un ojo y justamente estaba bueno, pues, no sé cómo describir, o sea, había una película de vídeo que era una orgía en una granja, ¿no? Era una señora, uno estaba con un caballo, otro bueno, tremendo. Entonces miro para atrás y veo que está todo el autobús diciendo zoofilia, 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 y yo, claro, estaba diciendo, claro, yo esto lo pongo en un escenario y no se lo cree nadie. Así que el retrato que yo había hecho sobre el mundo del fútbol, a la vista de esta anécdota y de otras más, igual se quedó un pelín corto. Siempre pensé que lo metería en una segunda parte del espectáculo, pero eso no lo ha hecho. Es una anécdota que a mí me hace gracia, le hizo mucha gracia a Valdano cuando se lo comenté. Una anécdota de fútbol, que yo estuve muchos años vinculada al fútbol, soy hija de presidente, mi padre fue presidente en los años, bueno, no me acuerdo, y luego estuve casada con un señor que fue presidente también, pero aparte de las vinculaciones familiares, tengo el espíritu rojo y blanco, tengo alma roja y blanca, siento al Sporting, lo quiero y lo sigo. Y ocurrió que hace bastantes años el Sporting jugó una Copa de la UEFA contra el Estrella Roja de Belgrado. Bueno, y fuimos una expedición vía Roma, lo pasamos estupendamente, y llegamos a Belgrado, todavía estaba, claro, dirigía al país el mariscal Tito, era un país totalmente comunista. Y llegamos a Belgrado y en una mañana de noviembre, fría, gris, la ciudad estaba sucia, estaba triste, no me gustó nada. Pasaba el Danubio y no era azul, era marrón, oscuro. Y en medio de aquella desolación de aquella ciudad que nos deprimió, nada más llegar nos deprimió, había un hotel fantástico. Pasaba en muchas capitales comunistas, que el pueblo era muy pobre, pero siempre había un hotel grandioso para atracción de los turistas. Y nos alojamos en aquel hotel, que tendría como unos 14 pisos, así. Y un día por la tarde cogieron en el ascensor 2 futbolistas del Sporting, que no voy a decir sus nombres, pero sí que lo sé quién son,
Y cuando ya se iba a cerrar la puerta del ascensor, entró una chica guapísima. Y entonces ellos empezaron a decir, ¿viste qué chaval? ¿Y viste qué buena está? ¿Y viste qué tipín tiene? Y ya que te la llevarías a la habitación de buena gana, ¿eh? Ya lo creo. Y así, con insinuaciones de nada veladas, descaradísimas. Y al llegar a la planta 10 o 12, muy arriba, se detiene el ascensor, sale la chica y en el momento de que sale se vuelve y le dice, tengan ustedes buenas noches. Bueno, ya se pueden imaginar ustedes que se quedaron de piedra porque les había entendido todo. ¿Y cómo supimos esto? Porque esa noche cenamos con el embajador de España en Belgrado. Ocurría que el edificio, que estaba en una zona residencial preciosa que había en las afueras de la ciudad, era donde residía además el mariscal Tito. El palacete que albergaba a la embajada española estaba en obras y temporalmente el embajador con toda su legación y toda su familia estaba hospedada en el hotel y esta niña era hija del embajador. Entonces llegó a contárselo al padre, mira lo que me pasó papá y tal. Bueno, pues a la mañana siguiente Manolo, el presidente, mi marido, pues lo comentó, oye, tener cuidado y qué tal. ¿Y quién fue? Y nadie dijo quién había sido, pero todos lo sabían porque ellos mismos lo habían contado. Fíjate qué plancha y era la hija, y dice, pues tener cuidado porque era la hija del embajador. Pues en un Tour de Francia, acuérdome que al acabar una etapa cerca de Marsella o por ahí, bueno, como hacemos habitualmente, yo fui al autobús para cambiarme de ropa y pegarme una ducha o lo que fuese ahí en el autobús, y yo llegué el primero, y además coincidió que los otros se equivocaron al ir buscando el autobús, pues cogieron una calle que no era después de la meta, y entonces yo llegué el primero con bastante antelación sobre el resto. Entonces yo entré en el autobús y vi ahí a uno sentado tomando una Coca-Cola, pero no di importancia, yo estaba pensando en la etapa y en la carrera y en lo mío, y entonces cuando entré, pues como hice todas las demás etapas y como hacemos habitualmente, quité maillot, culote, yo quedé ahí en porreta en el autobús y nada, pegué una ducha, pasé atrás a ducharme, luego cambié, me puse un culote y un maillot limpios y cuando me doy cuenta, aquel que estaba ahí en el autobús sentado tomando la Coca-Cola era el príncipe de Mónaco, Alberto. Yo me cago en la mar. No me había dado cuenta. Vamos a desplazarnos un montón, vamos a irnos a la zona del Ártico, a una montaña, al McKinley. Y aquí, pues bueno, yo creo que fue una experiencia totalmente diferente a otras montañas, porque coincidí con un grupo de gente de allí, americanos, un grupo de gente que comían como hormigoneras, que en vez de platos llevaban estos tupper que llevas para cuando te vas, no sé, 2 o 3 días por ahí de montaña, y ellos era el plato que utilizaban para comer a diario, ¿no? Y fue una cosa muy curiosa porque yo creo que fue la única montaña donde pasé un poco de hambre, ¿no? Yo creo que de verles comer a ellos así en esas cantidades y esa comida que es mucha comida basura también lo que llevaban. Total que cuando llegamos abajo de vuelta ya de la montaña abajo a la ciudad, pues nos fuimos a un bar para, bueno, pues lo típico, comer algo. Yo bajaba con un hambre tremenda y me dije, bueno, pues quiero, mirando ahí la lista de hamburguesas porque es lo que hay, digo, quiero la McKinley, que la McKinley es como la montaña, o sea, el nombre que lleva la montaña más alta de allí. Y me pusieron una hamburguesa, pues bueno, una hamburguesa como de 4 pisos, que yo cuando la vi dije, bueno, no sé si podré con ella, y dije, una cerveza para con la hamburguesa. Y la chavalita se me queda mirando y se da la vuelta a la barra, vuelve y me dice, por favor, la documentación. Y digo, ¿la documentación? Dice, sí, es que no servimos bebida a menores y necesitamos el carné. Digo, ¿cómo que no servís bebida a menores? Y fue muy simpático porque me quedé sin la cerveza. O sea, me quedé sin la cerveza, y la próxima vez que fui a otro local, pues dije, bueno, voy a hacer lo mismo para ver si realmente tal. Y voy, me pasa lo mismo. Me piden el pasaporte, y bueno, esa vez pues ya llevaba el pasaporte. Pero bueno, me llamó mucho la atención porque es un país que es muy tranquilo, una ciudad que yo llegué allí, bueno,
fui pues a una fiesta de una chavalita que cumplía 18 años, me invitaron, me dejaron las llaves de su casa para ir a buscar la bici al día siguiente, y entonces me llamó mucho la atención pues ese control que tienen luego para ciertas cosas, ¿no? Hay muchas anécdotas cultural políticas, ¿no? Bueno, voy a daros tres, ¿no? Concretas, ¿no? La primera, ya muy al principio de la transición, estamos redactando el estatuto y en ello estamos decidiendo cuál va a ser el Día de Asturias. Había dos tendencias, una era mantener Covadonga y otra, mucha gente molestaba y lo de Covadonga, y entonces quería poner el 25 de mayo, ¿no? El día, digamos, la independencia frente a la invasión francesa, y hay un diputado que inocentemente pregunta a quién podríamos llamar para averiguar exactamente el día de la batalla de Covadonga, como si hubiese habido un periódico que publicase, como si alguien lo supiese y hubiese un periódico y un calendario que lo publicase. Bueno, fue un diputado importante en el Estado. En otro caso, son también diputados ahora, estamos en la antigua Diputación, ya en la transición. Yo en aquel momento llevo la Fundación de Cueves, aparte del Museo de la Orquesta, y empezamos a hacer un programa de actuación sobre los Cueves, y con respecto a Tito Bustillo queremos limitar las visitas. Y entonces, porque se deterioran las pinturas, bueno, hay varias opiniones, y dice un diputado, en este caso de otro ámbito, de otro partido, dice: oye, y no podemos llamar a este Tito Bustillo que pintó las pinturas a ver qué opinan de las pinturas. Y la tercera, que os voy a contar otro día con todos más acá ya, bueno, hay convocado un xurado, un premio, el Fuertes Acevedo, de investigación, y entre los xurados está Toro Bertrán, que fue presidente de la Xunta Electoral Central, magistrado del Supremo, y el fiu de Tomás Tuero, un compañero periodista de Clarín, en fin, un señor, digamos, un señor presidente de la Irredea, un señor de aquellos de antes, ¿no? Y estaban esperando ya una hora que llegase el consellero o consellera, no voy a decir correspondiente, que presidía el xurado. Bueno, con esa mala educación que tienen a veces los políticos, ciertos políticos, de hacerse importantes llegando tarde. Y llega apresurado o apresurada la consellera, y están todos esperando a la puerta de la sala, y dicen: el señor Fuertes Acevedo, que ya era el nombre del premio, ya llegó. Y dice Toro Bertrán: señora o señor, el señor Fuertes Acevedo es difunto. Un recuerdo que sigo teniendo muy vivo porque me hizo mucha gracia de mi trayectoria política es que cuando en el año 1985 fui nombrada secretaria general de Comunicaciones, que tenía la responsabilidad del correo, las telecomunicaciones y caja postal, cuando llegué me comentaron que había mucha gente con problema de espalda, de baja, porque bueno, llevaba una cartera que es preciosa, de cuero, muy bonita, que solo la cartera pesaba 15 kilos. A esos 15 kilos había que agregar pues toda la correspondencia que llevaba cada cartero. Yo había visto en los países nórdicos cómo la correspondencia la llevaban con un carrito, y entonces inicié el procedimiento para explicar que había que sustituir aquella cartera tan bonita y a la que estaban muy acostumbrados por un carrito en el que se llevase la correspondencia. Bueno, la primera reacción fue negativa, ahora están encantados, y lo que dijeron es: como es una señora, era la primera vez que una mujer tenía la responsabilidad de correos, la máxima responsabilidad del correo español, y entonces el comentario era: como es una mujer, nos quiere llevar a la compra. Bueno, aquello me hizo mucha gracia, y luego ya cuando me marché y dejé aquella obligación, aquello siguió adelante, y hoy pues todos los correos se reparten con un carrito que ha mejorado, porque ahora se lleva como si fuese el de un niño, y antes se llevaba lateralmente, que también les producía algún problema en el hombro. Otra anécdota también, esta de mi vida profesional como abogada, que recuerdo porque fue una metedura de pata mía tremenda. Era el año 75, y la verdad que era un momento malísimo para las mujeres, por la legislación de la dictadura, por la situación en el franquismo, por la sumisión de las mujeres, y yo estaba cansada todos y cada uno de los días de que vinieran mujeres a mi despacho a decirme lo mal que lo pasaban, o que eran golpeadas, o que recibían malos tratos.
En esto llegó un hombre, un varón, se sentó delante de mí y me dijo: señora abogada, mi mujer me pega. Y yo dije espontáneamente, de lo que me arrepentiré siempre: menos mal que hay una. El pobre, el señor muy cortés dijo: ¿qué le debo? Y yo: no me debe nada. Y se marchó, pero verdaderamente nunca tenía que haber dicho aquello, pero fue consecuencia de mi experiencia de todos los días de conocer a mujeres en una situación tremenda. Bueno, voy a contaros una anécdota, una cosa que me jode mogollón y que cuando se cuenten anécdotas parece que no, pero inconscientemente el que les cuenta ponse como el protagonista y acaba triunfando. Así que esta anécdota no va a ser diferente a las demás. Pero bueno, más que una anécdota, gústame decir que lleva un incidente, porque en realidad fue un incidente. Yo estaba con una compañía de teatro trabajando en Bruselas. Suena muy glamuroso, pero nada más lejos de la realidad. Íbamos en lo más barato, acabemos en un aeropuerto de León militar y dormíamos en una especie de, ¿cómo se llama?, de albergue, petao de moros. Lo bueno fue que nada más llegar pude pillar costo y fumar unos porros, fíjate bien, hablando un poco de francés que habría aprendido en el instituto, ¿sabes? El caso es que a la vuelta, en el aeropuerto, estábamos pasando por la cinta esta y había un policía, un mastín belga de mucho tamaño allí, y entonces a alguien olvidóse y en el facturado algo, y yo dije: perdone, que se le olvida a usted esto. Y pasé y lo para facturar, y entonces el tío vióme una cadena que yo llevaba aquí, que se llevaba mucho, un símbolo punk con la cartera y skater también, y yo llevábala simplemente porque como soy muy despistado caíame, y había cogido el bezo de chaval y ya no la peaba, tenía 30 y pico tacos y todavía llevaba la cadena. Costóme muchísimo desembarazarme de una de las últimas cadenas que tuve, que además simbólicamente era la de la cartera, la del dinero, y como una especie de símbolo, pero aquella en concreto gustábame mucho y había regalármela a mi mujer. Total, que el policía, cuando vio que yo auxiliaba tal, interesóse por la situación, vióme pasar aquello y ayudar al paisano, y de paso dio una receta y dijo: me tienes que dejar aquí la cadena. Yo hablaba un poco francés, dije yo: no, ya la pasé en el último control, no, je vais passer en autre contrôle. Y el tipo que no, empezó a ponerse bravucón, como suele ser cosa de la autoridad. Y yo, como me toca tanto los cojones, y además soy de Mieres, puse más bravucón todavía, porque ese día no tenía lío y tenía yo ganas de poner acá. Así que nos pusimos bravucones uno con otro, él quería quedarse con la cadena. Dije yo: una polla te vas a quedar tú con la mi cadena, francés de los cojones, que soy belga y a mí que me importa, no cambies de tema. Quería quedarse con la cadena que me había regalado la mi mujer. No pasen mujeres con un collar. ¿A ti parece normal? Y no dices nada, por una cuestión de elegancia. ¿Y a mí por qué? ¿Porque llevaba el pelo largo? Hombre, no me jodas. El caso es que al final allí discutimos, levantemos mucho la voz, los jefes de la mi compañía de teatro, un poquillín muertos de la vergüenza también, aunque también de orgullo, porque falaba bien francés. El caso fue que al final facturóme la cadena como si fuera un bulto normal, en vez de quedarse con ella, que era lo que él pretendía, y que digo, una polla como una olla, perdón por la expresión, no quise decir olla. Pues cogió y facturómela en un sobrecín que llegó al aeropuerto. Así que ese día pensé: si hubiera callado la boca y no hubiera ayudado a aquel paisano que venía detrás de mí, no me hubiera metido en ese lío. O sea que va a ser como decía Homer Simpson en aquel capítulo al fío a Bart Simpson: hijo mío, nunca ayudes a los demás. Voy a referirme a una de las muchas anécdotas que me sucedieron a lo largo de mi vida profesional. También las tengo de mi vida privada, pero bueno, quizá está por referirse a la salud, a una parte de la salud, son más graciosas. Estábamos en la época en que comenzaban las operaciones para hacerse los hombres la vasectomía y así evitar el tener una familia numerosa. Los médicos que realizaban estas intervenciones, los urólogos, para tener una comprobación con su paciente de que la intervención que le habían realizado había sido satisfactoria, les mandaban realizar un espermiograma a las 3 semanas aproximadamente de la intervención de vasectomía. Un día por la tarde llegó un paciente a mi laboratorio privado y me dijo que quería hacer el análisis ese porque se había operado para no tener más hijos. Así me lo describió y bueno, yo le dije el procedimiento que tenía que usar para recogerse el semen y que me lo trajera aquí. Lo recogió en el laboratorio sobre la marcha y se le hizo el análisis. El paciente tenía absolutamente un semen exactamente igual que un hombre fértil. No había sido la intervención adecuada, no había sido eficaz. Al día siguiente tenía que venir a recoger el análisis y yo lo pasé a mi despacho y, bueno, con mucho tacto
le dije que le pregunté primero quién la había operado para, bueno, situarme yo, si yo conocía al médico y llamarlo directamente. Me dijo que lo había operado el mejor médico de España, que no había sido aquí, que había sido una provincia limítrofe, que iban en autobús y que los operaba ahí en la consulta. Yo le pregunté en qué hospital, me dijo que ahí en la consulta. Digo, ¿cómo en la consulta? Dice, sí, nos ponen fila y tenemos un biombo y él opera detrás del biombo y nosotros estamos esperando allí al otro sitio del biombo. Me pareció que no era un procedimiento muy adecuado y entonces le dije, bueno, pues mire, va a tener que volver nuevamente a esa provincia donde está ese especialista tan bueno y tiene que decirle que no le enseña estos resultados que yo le doy y tiene que decirle que va a tener que operarlo otra vez, que la intervención no fue adecuada. Y entonces él empezó a sonreírse, se puso como un pavo real, poco más o menos, y dijo, no, si eso ya me avisó a mí al principio, antes de empezar. Lo suyo va a ser muy difícil porque yo ya veo que usted es muy macho y claro, usted es un caso difícil y excepcional. Dice, así que no me coge de sorpresa nada en absoluto. Y el paciente marchó tan contento. Yo no sé si luego él fue al médico nuevamente o no fue. Yo sí que indagué quién era el médico y me enteré. Era un médico que estaba suspendido profesionalmente por su colegio profesional, que no podía ejercer en toda España, que se sabía que ejercía en Portugal y que los fines de semana venía a recoger los autobuses de todas estas personas que eran muy machos, lógicamente. Y esta es la anécdota. Me acuerdo de una vez que fuimos a jugar un partido de veteranos, ya habíamos terminado la carrera deportiva, todos en la época mía, entonces fuimos al Sporting de veteranos a jugar un partido y resulta que en el vestuario, estando así en el vestuario, pues había una cucharilla pequeñita, de estas así, muy pequeña, y no se me ocurre otra cosa que coger y a las primeras botas que encontré, pues la tiré dentro de la bota, la cucharilla, y resulta que eran de redondo. Redondo, coge, se venda, se pone la media, se calza la bota, y yo mirando para él y veo que se calza y que no dice nada, que engancha la bota, pega unas patadas contra la pared, oye, y debe ser que la cucharilla le encajó en un lateral, y entonces yo empecé a avisar a los jugadores, y digo, oye, le metí una cucharilla redondo en la bota, y se calzó y todo, y no me lo creían, y yo, te lo juro, es una cucharilla pequeñina, pero tenía que haberlo botado y tal. Bueno, salimos a calentar media hora antes, y entonces cada vez que pegaba Redondo al balón, le decía, Redondo, eres el que mejor le pega de cuchara del mundo. Y decía, ¿por qué me dices a mí esto? ¿Por qué me dices esto? Y digo, porque tú de cuchara le pegas el mejor del mundo. Y el tío mosqueado, porque claro, bueno, entramos al vestuario, salimos a jugar el partido, jugamos los 90 minutos, termina el partido, salimos vamos para el vestuario y todos esperando que se descalzase, pues dije, es imposible que pudiese aguantar 2 horas que dura casi el partido, más media hora de calentamiento, con la cucharilla dentro de la bota, eso tiene que ser impresionante. Entonces, va el tío, se descalza, dicen, uy, por eso me quedaba más justo de lo normal. Se quita la media, todos allí alrededor, y tenía la cucharilla puesta, así, le encajó al meter el pie, le encajó, y estuvo 2 horas y pico, cerca de 3 horas, jugando con la cucharilla, y le quedó grabada en la piel, pero vamos, le tocaba y tenía la cucharilla grabada en la misma piel. Eso fue impresionante, porque la verdad, por lo menos nos reímos mucho cuando le vimos todo aquello. Aquí concluye un proyecto modesto y sencillo, elaborado con la mayor de las ilusiones y con el único afán de haberles hecho pasar un ameno y entretenido momento en estos tiempos de obstáculos y dificultades. Muchas gracias.